Creo que está conectado ya Santiago Giorgetta, que es uno de los directores. ¿Cómo es el puesto jerárquico, Santiago, si es que hay alguno? Sí, director supremo. Director supremo de la consultora Proyección. Pero no, bueno, ahora sí, digamos, yendo al tema que nos interesa saber. Hubieron varias referencias a una situación de segunda vuelta que se va consolidando entre Javier Milei y Sergio Massa y Javier Milei. Bastante coherente con el nivel de paridad que hubo en la PASO. Pero queríamos ver qué está viendo la consultora Proyección con respecto a este escenario y cuál es la evolución que vos ves de cara a la primera vuelta. Sé que acaban de cerrar una encuesta nacional, así que sería muy interesante que nos comentes esos datos y los que te parezcan convenientes, obviamente colaterales, complementarios, que hacen, que nos van a ayudar a ver más allá del ruido de medios qué es lo que está sucediendo efectivamente hoy. Bien, ¿qué tal? Primero, buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Hola, hola. Sí, cerramos ayer, antes de ayer, un campo grande a nivel nacional, más de 2.500 casos, que aparte para demostrar el escenario que relataba recién vos, Artemio, lo que hicimos fue poder segmentarlo por regiones y ver dónde es que Unión por la Patria está más fuerte, dónde crece más Milei, y ver dónde decrece más Juntos por el Cambio, que por ahí es una de las principales cuestiones del informe. Bueno. Los números que arroja el estudio... el escenario general, más allá de los desagregados que después nos comentás. El escenario general es Milei hoy en 33 puntos, 33 y monedas, creciendo 4 puntos respecto a la elección PASO. Sergio Massa sobre los 30 puntos, creciendo un poquito respecto a la elección, pero consolidando todo el voto de la interna. Y Juntos por el Cambio en 24 puntos, que es el que ¿24? 24 puntos, que hasta podemos pensar que hay una linealidad entre el crecimiento de Milei claro. y el decrecimiento Juntos por el Cambio, algo similar a lo que veíamos en las encuestas antes de la elección, que cuando había pegado un salto Milei, había sido directamente en detrimento de la alianza Juntos por el Cambio, y me parece que ese es el punto de partida de acá el 22 de octubre, o sea, la pole position es así, Javier Milei liderando, pero por un margen no tan amplio como el que algunos esperan. Sergio Massa, me parece que lo más significativo es la retención de todo el votante de la elección PASO, y el leve crecimiento que se da prácticamente dividido entre aquellos que nos dicen que no fueron a votar o que votaron en blanco, y aquellos votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Pero estamos hablando de medidas muy pocas, o sea, que entre los dos se repartirían solamente el 2%, que es el crecimiento de Massa. Y Juntos por el Cambio con la dificultad terrible de no poder retener al votante de Horacio Rodríguez Larreta. Y en un momento, y acá Artemio seguramente va a estar de acuerdo, al votante de Larreta, como Larreta se lo etiquetaba como el votante moderado, el votante racional, y ese votante moderado, votante racional, preferentemente cuando migra su voto del espacio del Juntos por el Cambio, elige a Milei. Claro. No, Bueno, nosotros, tanto ustedes, no creíamos mucho en esa caracterización, tanto la gente de Proyección como acá en el programa, siempre pusimos en duda. No, el votante es una categoría bastante difusa, pero que la perspectiva que Larreta proponía finalmente no difería mucho de la que proponían otros dirigentes de su fuerza. Pero bueno, y con respecto al desagregado, no sé si lo tienen regional, vos nos habías hablado de dónde está fuerte cada una de las fuerzas políticas. ¿Tenés algún dato como para comentar a la audiencia? Sí, los datos más importantes me parece que es principalmente Juntos por el Cambio, el centro del país, donde era su bastión, donde podía hacer la diferencia, lo perdió en manos de Javier Milei. Eso queda clarísimo. Ahí a donde Unión por la Patria se le complica, pero según nuestros datos, Unión por la Patria en el centro sacó aproximadamente el 17% de los votos en el centro del país. Sí. Hoy está en 20%, o sea, hay un crecimiento en un lugar donde es difícil de crecer, eso es un buen síntoma. Después,
la lógica es en el norte está más fuerte Unión por la Patria, pero Milei está cerca, o sea, hay un crecimiento bastante Milei, o sea, ahí donde se están poniendo votos del peronismo. En la Patagonia gana Milei, muy lejos, le va muy mal a Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, ahí hay algo que la campaña nacional debería analizar. Y la provincia de Buenos Aires, más la capital federal, siguen siendo los dos sectores donde menos penetración tiene Javier Milei. Eso me parece también es un dato importante. Muy interesante. En la capital. O sea que en realidad lo que está planteando el estudio es que de ninguna manera se puede estereotipar el voto a Milei como un voto de los sectores pobres y muchísimo menos sacar de ahí conclusiones acerca de una estrategia electoral a futuro. Es un voto bastante horizontal, donde los segmentos medios tienen mucha participación, pero donde Unión por la Patria también tiene espacios para discutir. Creo que las medidas de Massa están orientadas en esa dirección, pero quería ir con la estereotipia, contra la estereotipia de que a Milei lo votan los pobres y los jóvenes. Eso los estudios no lo revelan, lo que muestra es que hay un voto transversal y que efectivamente es más. Donde aumentan los ingresos en términos relativos, que es en la región patagónica, ahí la impronta de Milei crece, no es un voto vinculado estrictamente que pueda ser cortado en condiciones socioeconómicas. Pero vos hablaste de provincia. ¿Por qué no nos abrís el capítulo provincial? Porque ustedes tienen otro estudio provincial Provincia también Buenos muy Aires. interesante. Provincia de Buenos Aires, que es la que aporta el 38 del Padrón Nacional, pero por el tipo de clivaje que tiene Unión por la Patria le aporta casi el 45. Claro. O sea, es un hiperdistrito. ¿Cómo está la cosa? Bueno, en provincia de Buenos Aires, sin duda el Kicillof está muy bien posicionado, 38% de intención de voto. Esto sin proyectar indecisos y sin proyectar el voto blanco, que si proyectáramos eso estaría casi en el orden de los 40 puntos. Y acá donde se da una dinámica que ya sucedió ante la PASO, que perjudicó mucho a Juntos por el Cambio, que es tanto Grindetti, el candidato a gobernador Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, tienen 23% de intención de voto, o sea, menor a la nacional. Sí. Un punto por abajo. Un punto por abajo. Y Milei, 27 puntos. Hay que ver ahí, porque los indecisos, que es una de las cuestiones centrales, que es grande en la provincia de Buenos Aires, en gran parte son votantes de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces hay que ver si... Nosotros hicimos el trabajo de proyectar los indecisos, pero ahí donde se cometen por ahí los errores. Entonces preferimos no mostrarlo. Esos indecisos deberían retornar a Juntos por el Cambio, deberían, y ahí sí acomodar lo que decíamos recién nosotros, de que Milei está tercero, sigue estando en tercero. Pero bueno, por ahora se presenta así. La complejidad que puede llegar a suceder es esta: Milei, que esté segundo, empuja a Carolina Píparo también, porque lo que pasó fue que linealmente los votos de Milei fueron a Carolina Píparo, ambos sacaron un 24% de la PASO, y lo ubique segundo a los dos. Por ahora están Milei en un virtual segundo lugar, si proyectamos indeciso vuelve a quedar tercero, y me parece que es esto lo que se viene hablando. O sea, la provincia de Buenos Aires, que lo dijo Máximo, va a ser la garante de meter a Massa, de que Massa ingrese en el balotaje. Con una sola salvedad. Hoy tenemos un escenario de balotaje, eso hay que decirlo. El escenario es balotaje. A nivel nacional. ¿Consolidado o lo ves muy lábil? No, lo vemos consolidado, Amado. Lo vemos consolidado porque solamente en un virtual escenario de balotaje que preguntamos en la encuesta, Milei saca el 41% de los puntos, el 41% de los votos. Ajá. O sea, en el escenario donde había que decirse sobre blanco o negro. Cuando es todo nada, exacto. Sí, bueno, pero ¿en qué cifra queda Sergio Massa? Sergio Massa en esa cifra es 38. Y bueno, ahí no. No, pero lo que está explicando es que ni en el balotaje saca lo que ganarías en primera vuelta. Ah, correcto. Me parece que será pero ¿cómo en va a el, sacar? En el escenario, en el virtual escenario de balotaje, a Milei no le alcanza para ganar en primera vuelta. Exactamente. Claro. Cuando es todo nada. En el escenario más estricto, totalmente. Sí, por eso que los escenarios que plantea el triunfo en primera vuelta. Muy buen punto ese, Santiago. Pará, otro distrito importante, no sé si tenés datos recientes o, bueno, en función también del análisis que sirve, que es Capital. Yo creo que Capital también se encamina a un escenario de segunda vuelta,
porque efectivamente se producen dos efectos. Primero, una buena intervención del candidato de Unión por la Patria, entre otros temas, recién hablábamos de los temas programáticos, salud mental, vivienda, y la verdad que ha desarrollado una presentación ¿Lo de Santoro? muy importante, Muy bueno, sí. muy buena. Y por otro lado, porque lo que se está observando es que Milei comienza a hacer crecer a su candidato Ramiro Marra, que toma como ducto de votos los eventuales votos al primo Macri, que lo hace descender del 50. En Capital el balotaje es muy estricto, hay que sacar 50 más 1. ¿Vos ves ese escenario consolidándose también Santiago, en Capital? Porque trajo a Marra acá, Artemio, lo nuevo viene disfrazado de viejo, lo viejo viene disfrazado de nuevo. Sí. Viste que Marra apareció hoy con un elefante frente a la Casa Rosada. Eso ya lo hacía la UCD hace mucho tiempo. Sacaron que la UCD llenaba estadios, sacaron el 8% de los votos a nivel nacional. Pero estaba el Bamonte, ¿te al acordás? principal partido popular en Argentina, que fue el peronismo, que lo transformaron lo cooptaron y lo transformaron en un instrumento para desplegar la primera gran oleada neoliberal en Argentina. El antecedente era la arqueología de esa etapa fue Sorruil, pero cuando el neoliberalismo en democracia aterriza con Menem, así que Sorruil Terraño era, ¿no? Milei al lado de lo que fue la UCD es plastilina 1. Claro, porque no, pero el tema del Estado y elefantiásico, Sí. vos fíjate, Sí. vos tenés el elefante de Albamonte. Sí. El primer libro de Rodríguez Larreta se llamaba Domando al elefante blanco. Sí. Estoy apelando a mi memoria, por ahí no es tan exacto, pero ese era el nombre seguro. Sí, pero el elefante es una figura viva. Y ahora Claro, ahí. apareció Marra con el elefante otra vez. Pero además son las dos. Sí, pero No, Dale, perdón. dale. Es una de las dos premisas que se toma desde mediados del siglo XX para embestir contra el Estado benefactor y el desmantelamiento de sus políticas. El Estado grande y el salario es causa de la inflación. Fin. Claro. Exacto. Fin. exacto. Entonces, ¿qué Pero ahí decís vos? lo podemos refutar también con estudios científicos. Nosotros, en muchos de los estudios que fuimos trabajando, tenemos la información donde la gran mayoría de los argentinos, las argentinas, y ahí incluimos a los votantes de Milei, creen que la presencia del Estado es muy importante, muy importante, que las empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el ANSES, tienen que seguir en manos del Estado y tienen que tener una impronta como la que tiene o aún mayor. Digo, hay una contradicción muy fuerte entre la propia base electoral de Milei, que lo que marca es que si tenés un sector radicalizado que lleva un elefante a la Casa Rosada, aunque Marra mira 15 puntos, imagen positiva no pasa. Después de 30 volvemos puntos, al tema capital, porque me interesa, pero dale con esto que es muy, muy importante. pero el resto del componente electoral de Javier Milei no tiene la misma mirada sobre cuál tiene que ser el rol del Estado, que para ellos tiene que ser nulo o no tiene que o tiene que ser mínimo, ínfimo. Hay una mirada muy importante sobre cuál es el rol del Estado y cuánta presencia tiene que tener. Y una de las preguntas más significativas era si el Estado tenía que tener poca presencia en lo que es la economía. Ajá. Mayoritariamente, los encuestados a nivel nacional creían que el Estado tiene que tener una presencia alta respecto a los temas económicos. Ujú. Y esa dinámica descendía el número, pero era también mayoritaria dentro de los propios votantes de Milei. Claro. Bueno, Ahí- me acercaron un estudio de inquilinos agrupados donde los votantes de Milei, en un 58%, creen que la ley de alquileres debe ser favorable al inquilino. Cosa que obviamente... Es que sería absurdo, solamente en los medios puede aparecer lo contrario. Y en la cabeza de los dirigentes. de Por ahí- eso, duro con los Exacto. dirigentes y muy amable con los Los votantes. votantes. Bueno, es que eso también lo que viene a refutar es, en términos científicos, la pelotudez de decir que la sociedad se derechizó. Total, bueno, bien, Cuando lo que George. se derechiza... Son los dirigentes. La clase dirigente. Exactamente, pero Un bueno. sector. Esa es otra discusión. Grande. Un sector muy amplio. Muy Pero amplio. bueno, es otra- Y es con otra ramas en discusión. todos los partidos y en todos los espacios. Exactamente. Bueno, pero esto Para ya todo. está tomando carices que... Pero vamos a Capital, Te retomo Capital Federal, el primo Macri, 46% de intención de voto, no le alcanza para evitar un balotaje contra Leandro Santoro, que se ubica entre los 25 y los 26 puntos. Muy bien. Ramiro Marra, como decía Artemio recién, trabaja como una especie de dique de contención hacia el aumento del primo Macri, Jorge Macri, no me salía, con un 15% de intención de voto. Vamos a tener que ver si
esa intención de voto después se traduce, porque en el cuarto oscuro lo que se van a encontrar es las boletas físicas en papel, pero cortadas, una cosa grandísima, pero bueno, pero cortadas, y Milei en tercer lugar, similar a lo que nos pasa en... por lo de la justicia, perdón, estaba pensando en lo que decía. La justicia... Era el sistema de la reta que fracasó, claro. Y ahora vamos a un sistema es un ornitorrinco electoral. Con el cuerpo, el extremo derecho del cuerpo... Está paseando, así es que lo pasea tranquilo. Hay un mundial de rugby. Exacto. De jefe de gobierno cortado respecto a la boleta de arrastre nacional. Pero van a estar juntos, los van a poder agarrar a los dos y meterlos. Vamos a ver si esa facilidad de corte de vuelta tiene una incidencia mayor o menor el día de la elección. ¿Vos qué prevés, Santiago? No te puedo prever eso, Artemio, si no... No hay ensayos previos, nada. Es imposible, es imposible. Es muy difícil. Nosotros lo trabajamos mucho porque a través de la encuesta online, nosotros le mostramos los cortes hechos de boleta y se da una situación de que sentado en tu casa en la compu y cliqueando lo que querés cortar, es más fácil. O sea, la gente corta más boleta en la encuesta online que después lo que corta... Sí, claro. Acá ya está cortada, ¿no? En el cuarto oscuro. El tema que ahí ya está cortada. La tracción mecánica se evita. Pero bueno, y además el gran corte siempre se dio en lo local, en los intendentes, en este caso en la jefatura de gobierno. Y confiamos en el carisma del primo para que la gente efectivamente corte. Ese es un dato que ningún analista tiene en cuenta. Exacto. No tiene nada. Pero bueno, lo último que no quería dejar pasar, que habíamos hablado de que la provincia de Buenos Aires va a ser la garante de que Sergio Massa ingrese en el balotaje por la atracción de voto que tiene Axel Kicillof, por la gestión que está mostrando. Tiene una evaluación de gestión muy alta Axel Kicillof, 40 puntos en relación a varios gobiernos locales o provinciales, bueno, el nacional ni hablar. Pero hay un dato más que no hay que dejar pasar por alto, que son las mujeres. El voto de la mujer es importantísimo y va a ser una de las principales garantías para que Javier Milei no le alcance para superar el 40% de intención de voto el 22 de octubre. Santiago, está bueno este último punto y en el mismo sentido. El tema derechos humanos, que podemos ponerlo, digamos, más explícito, el negacionismo y de alguna forma aplaudir la cuestión del genocidio que tiene la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. ¿Aparece? ¿No aparece? No aparece. No aparece, pero lo que nosotros entendemos que... ¿No aparece o no se pregunta? No, se pregunta, pero no tiene una alta incidencia. El atractivo sobre Javier Milei es la dolarización. O sea que está escondido el tema... Está escondido, claro. Está escondido, pero además... No es un elefante, es el caballo de Troya del plan de miseria programada. Exacto, es porque al votante de Milei no le llama la atención ni le interesa. Sí la asocian a Villarroel con seguridad, pero no les queda claro por qué a los votantes de Milei o a aquel que por ahí duda. A nosotros sí, lamentablemente. Claro, a nosotros sí. Pero Javier Milei, la representación hacia la esperanza, que por ahí lo que representa hoy en sus propios votantes, que eso también hay que saberlo, les genera esperanza, es la cuestión de la dolarización, pensado en clave de lo que fue la convertibilidad en los 90 y el control de la inflación. Eso es lo que ellos marcan, ese es el rumbo que ellos... ¿Cómo empatizan con eso? Bueno, sí, con el discurso de la casta. La casta es la que se encarga de generar inflación por plin, plin, plin. Tiene razón, son los dueños de las empresas concentradas. La Exactamente. casta y los que provocan la inflación. Exactamente. Él señala mal, pero o sea, conceptualmente está bien, se equivoca en a quién pone. Se equivoca, no. No, se equivoca, no. Lo hace a propósito. Exactamente, redirige más. Labura algo que se laburó mucho el macrismo, que es la técnica del espejo, es decir lo que yo soy para proyectarlo en vos. Así es. Pero bueno, me pareció que para hacer un repaso general es a nivel nacional 34 o 33 puntos Milei, Massa en 30 puntos por ahora, hay escenario de balotaje, no se define nada en este 22 de octubre, no se cierra la elección y me parece que es más, Massa todavía tiene un poco más para crecer,
porque si bien el estudio terminó hace poquito, las medidas no terminan de impactar, van a terminar de impactar sobre principios de octubre. En provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está muy firme. A nivel capital federal, Leandro Santoro estaría ingresando a un balotaje con Jorge Macri, y ahí sería totalmente otro cantar, porque estamos hablando faltarían 3 meses para eso, lo cual para acá es casi ciencia ficción, 2 meses y medio, y el voto de la mujer como principal ariete de contención en contra de que Javier Milei no cierre la elección el 22 de octubre. ¿Por qué el voto de la mujer? Porque son las que menos lo quieren votar. Ahí me gustaría hacer un aporte. Muchas veces destacamos la masculinización de la política acá en todos los espacios de manera transversal y cómo hay una noción de poder más o menos agresiva desde la política. A mí me parece que la construcción de subjetividad que hace Milei de la política, el desembozo, la destrucción del Ministerio de las Mujeres, todo lo que es respecto de la adquisición de derechos desde la ILE hasta el matrimonio igualitario, quienes estamos dentro de los feminismos, incluso de los feminismos que a mí no me gustan llamar feminismo, Popular, ¿no? claro. Que no son populares, bueno, realmente quien estuvo del lado vulnerable o está del lado vulnerable, realmente votar a su propio verdugo, abreva también un poco en esto de que no se derechizó tanto la sociedad. No, pero E eso incluso es una yo te construcción diría, de los medios. desde el tema de la dolarización, creo que a veces por desconocimiento, por pensamiento más packaging o como sea, se supone, o te lo dicen, que la dolarización es un mecanismo para aumentar el poder adquisitivo del salario. Entonces ahí también lo vemos. Y por último, Villarroel, ¿por qué se le asocia a orden? Porque también hay que disputar ese concepto. Se estuvo muy poca promoción la vinculación que tuvo o que tiene con el orden jurídico que apoyó a toda la dictadura cívico-militar y que también fue parte central y fundamental y técnica de la última persecución judicial del gobierno de Mauricio Macri. Porque los que vienen con el discurso de la seguridad son los que más inseguridad generan. Pero y si no, pregúntenle a las madres, pregúntenle a los nietos. Analizar cualquier indicador de inseguridad. Todos, sobre todo los delitos contra la propiedad, que son un indicador fundamental, disminuyeron durante la etapa de Néstor y Cristina y luego se dispararon. ¿Qué quiere decir esto? Que es incongruente plantear una política de seguridad mientras vos desplegás un proyecto porque ahí viene, ¿no? Pero tiene especificidad, tenés que tener una política de seguridad, o sea, no es que vos tenés que esperar a distribuir el ingreso para pero tenés que saberlo eso, que hay que ser coherente con la política socioeconómica si es que lo que se busca, que no busca Villarroel, es mejorar la seguridad ciudadana. Lo mismo la inflación. Pasamos 8 años de Cristina escuchando que la inflación era insoportable, que así no se puede vivir, que la inflación era insoportable. Resulta que cuando terminó el gobierno de Cristina, se duplicó, mucho más que se duplicó la inflación culpa de Mauricio Macri. Bueno, Santiago, entonces nos vemos en el balotaje. Nos vemos en el balotaje. Y espero que nos veamos mucho antes. Sí, que venga acá al piso, tenemos mucho para que hablar vengas de acá octubre. a visitarnos. Vamos a hacer público el informe sobre el voto de la mujer, que me parece que es muy interesante analizarlo, del por qué la negativa a votar a Milei. Dale, cómo no. Entonces, el sábado que viene estamos en Cañuelas. Ah, ¿sí? Sin radio, sin diarios, desde Cañuelas, con asado invitado.